recordarlos, estos conceptos de derecho mercantil, eh, ¿cuáles fueron los últimos que analizamos? Vamos a retomar justo desde aquí, desde los conceptos, desde el concepto de derecho mercantil. Estábamos platicando del concepto de derecho mercantil, en primera instancia, desde el punto de vista de Roberto Mantilla Molina. Todas estas posturas que manejamos en torno al comercio, a la economía, con base en definir los actos de comercio, con base en esos tres criterios, son retomados por Roberto Mantilla Molina. ¿Alguien se acuerda del concepto de derecho mercantil desde el punto de vista de Roberto Mantilla Molina? No sé si esté en lo correcto, pero creo que era un conjunto ordenado de elementos para definir ciertas características del acto mercantil. Yo se los expliqué así, cuando lo desmenuzamos, pero Roberto Mantilla Molina va a decir que el derecho mercantil es justamente un sistema de normas jurídicas. Y al hablar del sistema de normas jurídicas nos estamos refiriendo a un conjunto ordenado de reglas, de normas de derecho, que van a determinar su campo de aplicación. Es decir, en dónde van a ser aplicables estas normas o este conjunto ordenado de normas. ¿Dónde las vamos a aplicar o con base en qué vamos a agrupar estas normas jurídicas? Se van a determinar con base en la clasificación de los actos mercantiles. Justamente a eso se refiere Mantilla Molina. Vamos a agrupar a las normas, específicamente vamos a agrupar un tipo de normas que atiendan a un contenido referido o consistente en actos de comercio. Entonces, determina su campo de aplicación mediante la clasificación de mercantiles dada a ciertos actos. Regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Es decir, vamos a estudiar los actos de comercio y a aquellos que se dedican a celebrar estos actos de comercio. Repito el concepto de Roberto Mantilla Molina, sistema de normas jurídicas que determina su campo de aplicación mediante la clasificación de mercantiles, dada a ciertos actos. Regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Entonces, en realidad, lo que nos dice Mantilla Molina es, vamos a agrupar por categorías estas normas jurídicas, concretamente aquellas que estudian los actos de comercio y aquellas que estudian el actuar diario de quienes ejecutan o practican el comercio, que son aquellos que celebran propiamente estos actos mercantiles. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda de Roberto Mantilla Molina? Bueno, No, profesor. y hablamos entonces de Rocco también. Rocco decía el derecho mercantil va a ser aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimilados a ella, en cuanto a su régimen y en cuanto a su ejecución judicial. La gran aportación de Rocco es que el derecho mercantil va a estudiar las relaciones justamente de los particulares que nacen de la industria mercantil, asumiendo que los comerciantes son particulares y que se dedican propiamente a la actividad mercantil. Y aquellos que no siendo comerciantes pueden asimilarse o pueden asociarse a la actividad mercantil. En cuanto a qué, ¿por qué tendría que asociarse un particular que no es comerciante a la actividad mercantil? Pues porque realiza algún acto de comercio sin ser comerciante, porque sí, los particulares que no son comerciantes también pueden llevar a cabo actos que no son actos comerciales, pero si llevan a cabo algún acto comercial o se relacionan con algún tipo de actividad comercial, pues por supuesto que van a ser regidos por las leyes mercantiles. O además, aquellos que se ven involucrados con algún tipo de juicio o de proceso mercantil en cuanto a la ejecución judicial. Esa es la gran aportación de Rocco, justamente define el derecho mercantil en torno a justo estas normas que se aplican a comerciantes o a no comerciantes que hacen actos de comercio eh, y a aquellos que se ven involucrados en algún proceso del orden mercantil. ¿Está claro lo que comentaba Rocco? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok. Garrigués, también hablamos de Garrigués, ¿cierto? ¿O no?
Sí, maestro. Ok. Desde el punto de vista de Garrigues, y lo retomamos porque creo que nos quedamos, el derecho mercantil entonces va a regular aquellos actos de comercio que son pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas. Entonces, en un primer momento, desde el punto de vista de Garrigues, el derecho mercantil va a ser ese conjunto de normas que van a regular los actos de comercio que hacen las empresas que están organizadas, que son las sociedades mercantiles, aquellas personas morales que se constituyen o que se crean conforme a las leyes mercantiles. Esto se les conoce como actos de comercio propios, los actos de comercio propios, los que desarrollan o los que llevan a cabo las sociedades mercantiles, que son las industrias mercantiles legalmente constituidas conforme a las leyes mexicanas. Y también va a regular este derecho mercantil desde el punto de vista de Garrigues los actos que son realizados o que ocasionalmente por comerciantes y por no comerciantes. Los actos de comercio que se llevan a cabo no habitualmente, es decir, no todo el tiempo, por personas que no ejercen el comercio de manera habitual ni que hacen del comercio su ocupación ordinaria. Es decir, aquellos actos de comercio que se llevan a cabo de manera no habitual, como lo hacen los comerciantes, en pocas palabras, los actos de comercio que hacen los no comerciantes, se les conoce como actos de comercio impropios. De ahí que podamos distinguir entre estas figuras, actos de comercio propios y actos de comercio impropios. Los actos de comercio propios son los que hacen las sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, y los actos de comercio impropios son aquellos actos de comercio que llevan a cabo, pueden ser comerciantes o no, pero de manera no habitual. ¿Ok? ¿Y por qué referimos actos de comercio impropios con comerciantes? No se supone que los comerciantes hacen del comercio su ocupación habitual u ordinaria? Sí, pero pueden hacerlos o ejecutarlos con aquellas personas que no son comerciantes, que llevan a cabo actos no de manera consuetudinaria. Y además, eh, continúa comentando Garrigues, estos actos que el propio legislador considera mercantiles y también va a regular a aquellas personas que tienen el estatuto de comerciante a nivel individual, a nivel social. Va a regular aquellos estados de anormalidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Esto de los estados de anormalidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Aquellas personas que no cumplen las obligaciones de los comerciantes. Al decir que vamos a estudiar el estatuto del comerciante a nivel individual y social, estamos entendiendo que vamos a analizar si los comerciantes cumplen o no sus derechos y sus obligaciones, si actúan con anormalidad o no con sus obligaciones contractuales, si los pactos o las convenciones que hicieron los comerciantes los hacen con regularidad o no. Eso es lo que comenta Garrigues. Entonces Garrigues define el derecho mercantil como aquella rama del derecho justo que regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas y los realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes, que el propio legislador considera mercantiles, actos mercantiles, así como el estatuto de comerciante o el carácter de comerciante a nivel individual y social, y los estatutos de normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En pocas palabras, vamos a regular los actos de comercio que hacen las sociedades mercantiles, que hacen los comerciantes definidos conforme a la ley como tal, aquellas personas que de manera no habitual hacen actos de comercio y aquellos comerciantes que cumplen o no cumplen con sus obligaciones en lo individual y con otras personas, llevando a cabo contratos u obligaciones mercantiles o contractuales. Los confundí, no fui rápido, ¿me entendieron o no me entendieron? ¿Tienen alguna duda de lo que comenté? Bueno, nada más para ver si creo que capté la idea. Bueno, Garrigues dice que va a haber, regula los actos de comercio, tanto de los
actos de comercio propios y los impropios, ¿Ah? así como que los comerciantes que cumplan o no cumplan con sus obligaciones y de los comerciantes que no son habituales, maestro. Sí, entendiéndolo desde otro punto de vista, sí está bien. Nada más aclárame que es un acto de comercio propio y que es uno impropio. El acto de comercio propio es las que están sujetas al derecho consuetudinario y a los No, que... los actos de comercio propios son los que llevan a cabo las empresas mercantiles o las sociedades mercantiles. Esos son los actos de comercio propios. Y los impropios son los que realizan los comerciantes y los no comerciantes de manera habitual o no. ¿Sí me doy a entender? Ah, ok. Gracias, maestro. Sí, ¿alguien más? Bueno, vamos a hablar de otro concepto de derecho mercantil, de un autor que se llama Rippert. Rippert. Rippert dice que el derecho comercial es la parte del derecho privado, es la parte del derecho privado relativa relativa a las operaciones jurídicas realizadas, relativa a las operaciones jurídicas realizadas por comerciantes, sea entre sí, sea con sus clientes y rige también los actos de comercio sin consideración a la persona de su autor. Repito, desde el punto de vista de Rippert, el derecho comercial o el derecho mercantil es la parte del derecho privado relativa a las operaciones jurídicas realizadas por los comerciantes, sea entre sí, sea con sus clientes, y rige también los actos de comercio sin consideración a la persona de su autor. En pocas palabras, Rippert, ahora sí este autor ya nos está comentando de una manera más concreta que el derecho mercantil forma parte del derecho privado porque regula relaciones entre particulares. ¿Y qué tipo de normas entre particulares regula el derecho comercial? Porque Ripper le llama derecho comercial. Pues aquellas normas que son referentes a todas aquellas operaciones jurídicas o actos jurídicos que son realizadas por comerciantes. Entonces ya nos está diciendo Rippert que es una rama del derecho privado que regula actos jurídicos entre los comerciantes, ya sea entre ellos o sus clientes. Los clientes son las personas con las que llevan a cabo operaciones, que pueden ser comerciantes o no. Yo como comerciante puedo tener relaciones con mi proveedor, que me da los productos más baratos para comercializarlos, y a él le conviene venderme en masa, o también se los puedo vender a mi cliente final, a la señora que va al mercadito diario y compra 3 kilos de carne, 3 kilos de tortilla, y no necesariamente es un comerciante, es para consumo propio. Entonces, el derecho comercial es una rama del derecho privado y va a regular las operaciones entre comerciantes, entre ellos mismos o sus clientes. Y además, también va a regular a los actos de comercio, sin importar qué tipo de persona los hizo. A eso se refiere sin consideración a la persona de su autor o de su autoría. Va a regular los actos de comercio sin importar quién ejecutó el acto de comercio, si es un comerciante o si no es un comerciante, o si es una persona moral o no lo es. ¿Sí está claro lo que comenta Rippert? Bueno, les voy a platicar una más que a mí me gusta en lo particular, porque abarca un poco más de conceptos, que es la de barrera graph, el concepto de barrera graph.
Este concepto de barrera Graf se me hace oportuno porque abarca varios temas. El derecho mercantil, desde el punto de vista de barrera Graf, el derecho mercantil es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante individual, colectivo y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. Esto ya está más interesante. Barrera Graf creo que es más oportuno, creo que es más completo y más claro además. Porque, por ejemplo, Garrigues pudo no haber sido muy claro del todo. Rocco pudo haber sido incompleto. Rippert pudo haber sido también un poco incompleto y Mantilla Molina un poco complicado. Pero hablar de Barrera Graf, podemos hablar y ya podemos entender que el derecho mercantil es una rama entonces del derecho privado. Y efectivamente esta rama del derecho privado significa que ya por el simple hecho de decir que es una rama del derecho privado, entendemos que va a regular relaciones jurídicas entre particulares. ¿Pero qué tipo de relaciones jurídicas? Pues para empezar, va a regular todos aquellos actos de comercio, que es en gran parte la materia o la mitad del curso de Derecho Mercantil 1. Va a regular además la organización de las empresas, es decir, derecho societario, todo lo referente a las sociedades mercantiles, cómo se constituyen, cómo ejecutan sus actos, cómo se disuelven, etcétera. Las actividades del comerciante individual y colectivo. ¿Qué tiene que ser el comerciante individual? Persona física. Hablar del comerciante individual, estamos hablando del comerciante persona física. Y hablar del comerciante colectivo, estamos hablando de las sociedades mercantiles, que son personas jurídicas, jurídico-colectivas. Y además, hablar de derecho mercantil también significa hablar de los negocios o de los asuntos o de los actos jurídicos que recaigan en cosas mercantiles. Una cosa mercantil puede ser un título de crédito, una cosa mercantil puede ser una acción entendida como un título valor de una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple o una parte social. También hay partes sociales, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario de Barrera Graf? Creo que por ahí, Joana, ¿hay algún comentario, Joana? ¿Alguna duda? Ah, ok. Desde el punto de vista de Barrera Graf, entonces, este derecho mercantil va a regular justamente las relaciones entre comerciantes individuales. Los comerciantes individuales son personas físicas. Los comerciantes colectivos son o serán personas morales, naturalmente. ¿Ok? Pues todos aquellos negocios o todos aquellos asuntos que se refieran a las cosas mercantiles, entendiendo cosas mercantiles como un título de crédito, como un cheque, como una letra de cambio, como un pagaré, como una carta de porte, o como una acción, o como una parte social, estos títulos valor, estos bienes que son considerados bienes, cosas específicamente mercantiles, todos los documentos mercantiles son considerados como cosas mercantiles. ¿Tienen alguna duda de esto, jóvenes? Bueno, ¿qué tipo de ramas, esto también es importante, qué tipo de ramas del derecho se pueden relacionar con el derecho mercantil? ¿Qué opinan? Aquí ya empezamos a interactuar de manera interesante. ¿Qué tipo de ramas se pueden
relacionar con el derecho mercantil y por qué. ¿Qué opinan ustedes? Hicieron un problema prototípico donde seguramente analizaron qué otras disciplinas del derecho se relacionan con el derecho mercantil. Cuénteme qué tipo de ramas pueden involucrarse con el derecho mercantil. Laboral. Laboral, muy bien. Si tengo empresas, más bien si tengo a personas físicas contratadas y a relaciones obrero-patronales, claro que laboral. Los comerciantes deben de pagar impuestos, por supuesto que sí. El derecho fiscal, entonces llevamos dos, el derecho laboral y el derecho fiscal. En cuanto al derecho civil, sí, también, porque es una rama del derecho privado también, y algunas, eso lo vamos a ver cuando ya estamos muy cerca, cuando hablemos de la supletoriedad de las leyes mercantiles, vamos a darnos cuenta que las leyes mercantiles no son perfectas, tienen lagunas, y en algunas ocasiones la ley mercantil o las leyes mercantiles nos permiten auxiliarnos o apoyarnos en algunas ramas o en algunos códigos, algunas normas civiles. El derecho internacional privado, interesante. A ver, Vane, cuéntame por qué el derecho internacional privado. Sí, pero ¿por qué? Bueno, no sé si tengas por ahí el micrófono, pero si quieres, al rato abundamos más. Sí, derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado va a regular, sí, relaciones entre particulares, pero particulares de otros estados, de otros países, de otras naciones, y sigue siendo una parte del derecho público, porque finalmente estas controversias propias del derecho internacional privado, cuando son conocidas por alguna autoridad de alguno de los estados, sigue interviniendo alguna autoridad con esta facultad de imperio. ¿Ok? Derecho administrativo, sí, derecho administrativo, refiriéndonos a algunas ramas propias, como por ejemplo el tema de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo vamos a apoyar en algunos sectores o en algunas secretarías, como puede ser la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede ser incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derecho penal. ¿Por qué derecho penal? Está interesante. Cuénteme por qué derecho penal. ¿Qué haré? Pues sería por las sanciones, ¿no, maestro? Cuando no cumplen, se ¿Y en qué caso se podrían, le puede sancionar a un comerciante con una norma de carácter penal? pues no sé, cuando no cumpla con sus contribuciones, se podría dar el caso y entonces también abarcaría como el derecho penal. Ese es un ejemplo. Maestro, ¿no podría ser cuando hay un acto mercante ilegal, no sé, una venta de drogas o la venta de productos ilegales y ahí proceda? Bueno, eso es una cuestión de salud y de hecho el objeto de esos actos jurídicos es ilícito. Entonces ni siquiera podría nacer en la vida del derecho. O si nace sería nulo absoluto. Aquí el tema es, por ejemplo, vamos a pensar, como bien lo comentan, una evasión o una elusión de impuestos. Otro ejemplo claro, cuando nosotros violamos algún secreto industrial, cuando nosotros vamos con otro comerciante símil, ¿qué pasa si yo trabajo para Coca-Cola y me voy a Pepsi y les comento de manera intencional cuál es la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Imagínense qué tragedia. En el caso de un concurso mercantil, ¿qué pasa? Y creo que eso también lo comentamos. Si una empresa mercantil se declara en concurso mercantil incumplimiento generalizado de sus obligaciones, pero ¿qué pasa si esa quiebra la provocó de manera intencional el comerciante para evadir de manera intencional el cumplimiento de sus obligaciones? Por supuesto que sí, así es. Eh, Dice Vanessa, cuando se inicia la pretensión de querer exportar mercancías, el primer contacto se da entre particulares y posteriormente se adopta conforme a la legislación de cada entidad. Sí, y aquí me gusta también, en esto que está comentando Vanessa, derecho aduanal, derecho de comercio exterior, que mucho tiene que ver con esto. Derecho de comercio exterior y además derecho de inversión extranjera, derecho de nacionalidad,
y extranjería, una- un cúmulo de personas físicas o morales se reúnen para constituir una empresa, pues tienen que dar un aviso al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, tienen que estar reportando trimestral, semestral o anualmente qué tanto dinero aportan los socios o los accionistas extranjeros a una empresa, qué pasa si una persona extranjera quiere constituir una empresa, qué requisito necesita la empresa, si tiene una constancia de empleador debidamente registrada ante las autoridades migratorias, qué pasa si en este supuesto hay contrataciones de empleados extranjeros, si hay una oferta de empleo, qué tipo de oferta de empleo tiene que girar la empresa, qué tipo de internación, si el extranjero que va a trabajar es residente temporal, si es residente permanente, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay varias ramas también, como el derecho procedimental. También es importante el derecho comparado, sumamente importante, como lo estudiamos al principio del curso, sobre todo mercantil, derecho comparado, historia del derecho mexicano, para entender de dónde viene y cómo se estructuró y cómo se configuró y cómo se creó y se edificó nuestro sistema de normas mercantiles. Por eso estudiamos tanto historia, porque sobre todo mercantil es importantísimo la historia y el derecho comparado. Fue lo primero que vimos. Derecho procedimental, en términos del artículo, ya lo comentamos, 73, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente el derecho constitucional va a estar íntimamente relacionado a la rama mercantil, porque además solo el Congreso de la Unión Federal tiene la facultad para expedir normas de carácter mercantil, ya sean adjetivas o sustantivas, es decir, ya sean procedimentales que rijan procesos o que rijan sustancia, como son derechos y obligaciones de estos comerciantes. Entonces también la rama procedimental, la rama constitucional. Muchas ramas en torno a esto del derecho mercantil que se pueden involucrar. Ahora, ¿cómo quedó al final esta discusión en nuestro país? Recuerden que platicábamos en torno a esta autonomía del derecho mercantil. En nuestro país, ya no necesito decírselos, es evidente, es más que obvio, nuestro derecho mercantil es una rama totalmente independiente y totalmente autónoma al derecho civil. Vamos a analizar, como les comento, este tema de la supletoriedad. Si bien es cierto que en algunos casos se puede aplicar supletoriamente la legislación civil en materia mercantil, lo cierto es que en derecho positivo mexicano son dos ramas totalmente mercantiles. Entonces, en México no tenemos esa discusión en torno a homologar el derecho civil con el mercantil. Aquí en México son ramas totalmente independientes. Y hay que analizar entonces en qué tipo de leyes aquí en México se regulan la actuación de los tribunales en materia mercantil. ¿En qué parte se regula la parte adjetiva en derecho mercantil? Ya también lo he comentado. ¿En qué parte se regula el derecho procedimental mercantil? ¿Alguien sabe? ¿En qué ley, perdón? ¿En qué ley se regulan los procedimientos o los procesos mercantiles? ¿Alguien sabe? No me digan eso. Eso ya lo vimos. ¿Hay un código de procedimientos mercantiles? ¿O no? ¿O en qué ley? No entraría en el código de comercio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Código de Ok. comercio. Así es, muy bien. Código de comercio. En el código de comercio se regulan ambas partes. ¿No lo han visto en procedimental, en escritos judiciales y todas esas materias? Ahí debieron haberlo visto. En la materia mercantil, tanto la parte de los procesos o la parte adjetiva, el derecho adjetivo es el derecho que rige los procedimientos. El derecho procedimental mercantil se rige en el Código de Comercio.
es decir, el derecho adjetivo, y el derecho sustantivo, es decir, derechos y obligaciones, la sustancia misma del derecho mercantil, además de regularse también en el Código de Comercio, existen otras leyes en donde también se regula esta parte. Puede ser la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede ser el propio Código de Comercio, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, hay varias leyes. Entonces, los procesos, es decir, la parte adjetiva, y la sustancia misma, la parte sustantiva, se regulan en un solo código, Código de Comercio. Las normas sustantivas y adjetivas mercantiles se regulan en un solo código. Aunque ya comentamos que aquí en México tendemos no a suprimir totalmente el Código de Comercio, tendemos a hacer leyes mercantiles autónomas y especiales, como la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, como la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, y por eso es que eh, esta autonomía del derecho mercantil se le puede atribuir a ciertas leyes. Las cosas mercantiles, para hablar de cosas mercantiles tenemos que entender la parte de los títulos y operaciones de crédito, por eso hay que entenderlo en el segundo curso, qué es un título de crédito, cuáles son sus características, cuáles son, para qué sirven, y de igual manera, qué es una acción, qué es una parte social, y eso lo vamos a ver en parte nosotros en derecho societario. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos, de lo que estoy comentando? No, maestro, vamos bien. Muy bien. Vamos a hablar muy brevemente un segmento del derecho mercantil internacional, conocido también como el derecho de comercio o derecho comercial internacional. Y ya lo hemos visto de manera histórica, por eso no me voy a detallar tanto en esto. Eh, Gracias a el descubrimiento de América, cuando se pensaba que aquí eran las Indias, gracias al cúmulo de guerras que se han dado, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se crearon ciertas instituciones, eh, tanto aquí en México como en otros países, que dieron pie a la creación de algunos organismos internacionales que refirieran justamente a atender asuntos de carácter mercantil, pero a nivel internacional. Recuerden que hay tres sistemas jurídicos a nivel mundial, que es el famoso Common Law, el sistema islámico y el germánico, esto ya lo platicamos, germánico románico. Los países que hablan del Common Law, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Gran Bretaña, como Irlanda, Australia, basan su derecho en precedentes, en otros casos, y van fortaleciendo su derecho con base en casos anteriores. Hablar del sistema islámico es referirnos justamente a todos aquellos países que rigen con base todavía en alguna divinidad su sistema jurídico, como países de Medio Oriente, y hablar del sistema germánico románico significa hablar de países como Italia, como España, como Portugal, como Alemania, Holanda, Países Bajos, incluso México, todos aquellos que nos influenciamos por todas aquellas conquistas y aquellas leyes que fue modificando momento a momento Roma y que nos tocaron por la invasión de los españoles aquí en México, por eso es que tenemos influencia, como ya lo hemos platicado, a nivel mercantil. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica ha sido pionero en tratar de buscar tanto leyes como instituciones a nivel internacional para tratar de unificar a nivel internacional la actividad comercial. La actividad comercial. Entonces, en el estado de Luisiana, el estado de Luisiana propone un código que se llama Uniform Commercial Code.
Uniform Commercial Code, que es un código que propuso el Estado de Luisiana para unificar todas las leyes en materia mercantil. Esto naturalmente plasmado en tratados internacionales que rigen algún tipo de actividad aduanal, por ejemplo. Obviamente ya sabemos que todos aquellos tratados internacionales en nuestro México, para que sean derecho positivo mexicano aplicable, necesitan ser aprobados por el Senado y serán ley suprema en nuestro país, naturalmente abajo de la Constitución, no arriba ni igual. Ya pasaron esa discusión en introducción, ya también la platicamos a los que yo les di clase de introducción. Los tratados internacionales, de acuerdo al artículo 133 constitucional, no pueden estar ni arriba ni a la par de la Constitución. Justamente van después de la Constitución, van a ser parte de nuestro derecho positivo mexicano, siempre y cuando no contradigan estas leyes mexicanas. Entonces, algunos tratados en materia comercial, algunos instrumentos destacados, comercialmente hablando. Va a ser, por ejemplo, el Tratado de Cartagena, con sede en Sudamérica, Comecon. El Comecon es la Comunidad Económica Europea, por lo menos que sepan que existen, Económica Europea, la Comunidad Económica Europea, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, C, cuyas siglas son CNUDMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Después se transforma en la famosa UNCITAL. La UNCITAL que regula además comercio marítimo entre los países. Comercio marítimo. Y además la UNCITAL ya puede ser las veces de órgano de arbitraje. Si hay algún problema entre algunas comerciantes que llevan a cabo el comercio marítimo, antes de someter su conflicto o su pleito a la jurisdicción de algún país en particular, pueden acudir ante la UNCITRAL para poder ver si pueden resolver este conflicto a través de un arbitraje comercial. Y destaca por ahí alguna conferencia que hicieron en La Haya, que es justamente la conferencia permanente de La Haya, sobre el derecho internacional, como decía Vanessa, derecho internacional privado, justamente esto. Importante, la UNIDROIT, también es muy importante, Instituto para la Unificación del Derecho Privado, Instituto Fíjense a dónde ha llegado el conflicto. Esto tiene sede en Roma, en Italia, justamente el conflicto que todavía hablábamos hace unos momentos. Saber si el derecho mercantil y el civil tienen que ser unificados o no. Todavía estamos con esa discusión bizantina, por eso existe la UNIDROIT, perdón, con sede en Roma. Y pues, en esas conferencias de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, UNCITRAL, UNIDROIT, en todas estas participó México. Ahora, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha trabajado en cuestiones novedosas como las, esto ya es de actualidad, transferencias electrónicas, fondos monetarios, obviamente, desde el año de 1986. Fíjese desde qué año.
ya se está tratando de unificar esto de las transferencias electrónicas. Y lo que se pretende a través de esta innovación por parte de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es proteger a las partes fluctuantes monetarias. Si yo voy a hacer una transferencia electrónica, ¿quién me protege? Aquí en México sabemos que hay bien, mal o regular, pues tenemos nuestras propias instituciones, pero mercantilmente, ¿alguien ha hecho un SPAY? Bueno, creo que no, pero cuando necesito hacer una transferencia electrónica, ¿quién me va a proteger? Por eso existen estas comisiones eh, realizadas o formadas por varios países y México forma parte de esta justo desde 1986, desde que se crea. Y también se regulan aquellos actos, aquellas operaciones inherentes al comercio internacional. México está adherido a través de la Organización de los Estados Americanos, también a este tipo de sedes. Ahora, hablando de la Unidroid, desde 1983, podemos referir participaciones mexicanas. La Unidroid convocó a una serie de países a una conferencia, a una serie de conferencias diplomáticas con sede en Ginebra. Se adopta una convención sobre representación de carácter internacional de compraventa de mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la Unidroid está trabajando a nivel internacional para poder proteger a todos aquellos comerciantes que de país a país tratan de desarrollar su actividad comercial. Sede en Ginebra del 31 de enero, esta conferencia del 31 de enero al 17 de febrero, justamente del 83. No se protegen a estos mercaderes, aquellos comerciantes que tratan de hacer intercambio de mercancías en todo el mundo, 58 países hasta donde se sabe, forman parte de esta convención sobre representación de compraventa de mercancías. Obviamente se incluye a México y algunos otros órganos internacionales. Está también el Instituto de Roma. El Instituto de Roma, que maneja algunos proyectos comerciales y ya se tiende a una codificación, trata de trabajarse en una codificación del derecho comercial internacional. En mayo de 1988, en Ottawa, hay una conferencia internacional que es la Convención sobre Arrendamiento Financiero Internacional. Ya veremos en algún momento la figura del arrendamiento financiero, pero en Ottawa en el 88 se avanza en ese tema del arrendamiento financiero internacional y del factoring international. Vamos a ver qué son factores independientes más adelante, pero ya se trabaja justamente en factoraje financiero, todas aquellas personas que pueden intervenir en las operaciones de una empresa, que pueden rentar bienes propios para el debido desempeño de un comerciante y que pueden generar algún tipo de utilidad o algún tipo de beneficio. Eso es el arrendamiento financiero de términos muy, muy generales. ¿Tienen alguna duda de lo que les estoy comentando? No, maestro. No, profesor. Seguros. Bueno, muchachos, hasta aquí entonces, Derecho Mercantil Internacional. Tampoco quiero saturarlos de información, bastante, ya estamos con historia. Y al ratito en la tarde vamos a seguir analizando, pues, atributos, vamos a hablar de elementos de acta constitutiva y después de eso nos abocaríamos al tema de las
Por fin, fuentes del derecho mercantil. No me pienso extender mucho en eso para que entremos propiamente a actos de comercio en su momento. Ya vamos avanzando bastante. ¿Tienen alguna duda de la sesión del día de hoy? No, profesor. Ok. Muchas gracias por atender este llamado y nos vemos al rato. Gracias. Sí, maestro, nos vemos al rato en clase. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.